Ya comenzó a grabar, ¿no? Sí, Bueno, sí, profe. hola. Bueno, no sé quién era. Bueno, estudiantes, bienvenidos. Em, Estudiantes de la Tecnicatura en Comunicación Digital Convergente, ¿no? Esta es la materia de audiencias transmediales, o materia de tercer año de la carrera de la Tecnicatura. Esta primera clase, lo que vamos a hacer en esta primera clase un poco es explicarles de qué va nuestra materia, cómo vamos a trabajar, qué es lo que vamos a hacer de acá hasta la primera semana de julio, em, qué es lo que vamos a estar evaluando en cada una de de las semanas a partir de ahora. Y básicamente mostrarle, si tenemos tiempo hacia el final, mostrarle un poco de lo que hacemos para el trabajo final, qué es lo que nos interesa justamente, para que se vayan acostumbrándose a que en esta materia, por ahí, si bien no estamos fundamentando mucho en cuestiones teóricas, también trabajamos con datos y datos empíricos y datos numéricos, datos cuantitativos, ¿no? Así que por ahí capaz que hacia el final eh, nos van a empezar a odiar porque los hacemos trabajar con números, ¿no? Pero bueno, son cosas que pasan, son cosas que pasan. Primero lo primero, mi nombre es Facundo Villanueva, yo soy licenciado en Comunicación Social, actualmente estoy haciendo la maestría en Problemáticas Contemporáneas de la Comunicación acá en la facultad. Este año comienza el doctorado en Comunicación en la facultad también. Em, Además de egresado, bueno, soy docente en audiencias transmediales, yo soy el profesor adjunto, ahora ordinario, desde el año pasado ordinario concursado de esta materia. También soy docente en análisis del discurso en la licenciatura en comunicación social. Ahí sí estoy desde aproximadamente el 2009. Nunca me acuerdo muy bien cuándo comencé, ya tengo varios años en la docencia, así que me cuesta acordarme o capaz que no me quiero acordar de cuándo comencé. Em, También soy docente en la cátedra de comunicación en salud, en la carrera de educación para la salud. Ahí soy ayudante simplemente. Y bueno, hace 3 años, en el 2023, si no me equivoco, por ahí me puede corregir Ivana, comenzamos con audiencias transmediales, que es esta materia de la tecnicatura, ¿no? Por ahí, datos al pasar, que por ahí puede servir. Soy periqueño, vivo en Perico. Bueno, en realidad no soy periqueño, nací en el Carmen, pero vivo en Perico. Hace 1000 años que vivo en Perico, así que me considero un periqueño más. Me interesa mucho la cuestión de los videojuegos en términos de, de las audiencias transmediales, ¿no? Los consumos de videojuegos. Eso también lo vamos a estar hablando a lo largo de la cursada. Bueno, y además de otros intereses, también me gusta la música, el cine, ¿no? Entonces por ahí medio que esta materia un poco me apasiona y con los años me ha empezado a apasionar mucho más, ¿no? Bueno, eso. Y les presento también a mi compañera Fernanda, que acá se... Ivana, perdón, siempre le digo Fernanda porque le voy a decir el nombre. Ivana, que me acompaña desde el primer año. Ivana. Sí. Bueno, como dijo el profe, me llamo Fernanda Ivana Flores, también soy licenciada en comunicación social. En este momento estoy haciendo mi tesis de maestría para terminarla, culminarla. Y también mi objetivo es también ingresar y culminar también, poder ingresar a lo que es el doctorado en comunicación. En este caso, en audiencias transmediales, soy JTP, que acompaño al adjunto, en este caso al profesor Facundo. Y bueno, como él comentó, bueno, en mi caso, mi investigación de maestría trabaja sobre el fitness, las plataformas, y en el periodo de pandemia, cómo fue el pasaje de las clases presenciales a las virtuales, y bueno, cómo se dan esos procesos, cómo se llaman, por ejemplo, la mediatización, que también vamos a hablar un poco después de eso. Más que nada, bueno, me interesa todo lo que es del fitness porque otra parte de mi trabajo también es ser instructora, también trabajo de eso y bueno, combinar las dos me parece que son importantes y que para el que le sirva en algún momento, si está en instancias de hacer la tesis, también le puede servir
capaz que se desempeñe en en otro rubro o en otro rol también, además de la comunicación, y quizás les es mucho más fácil trabajar sobre algún tema que les interese o que tengan como más accesibilidad para la información y todo lo que tiene que ver con la investigación. Como dice el profe, vamos a ir incorporando conceptos y diferentes autores y bueno, el trabajo final quizás si ustedes van siguiendo paso a paso, no va a ser tan complicado, van a llegar más muchos a hacer el trabajo final, que es la recolección un poquito más grande de los datos, pero que después no hay nada que no se pueda. Así que ya de hecho ya están acá, están la mayoría en tercer año, entonces ya es un gran logro. No todos terminan, no todos los que empiezan a estudiar terminan y llegan hasta esta instancia. Muchos se quedan en el camino por razones personales, familiares y diferentes. Y creo que como siempre le dije al profe, todos podemos llegar y quizás en algún momento también seamos colegas, ¿no? Nadie quita que en algún momento ustedes también se dediquen a la docencia y mañana seamos colegas. Hoy están como alumnos, pero mañana perfectamente puede ser nuestros compañeros, colegas en diferentes cursos. Ah, gracias. Efectivamente. Y no solamente eso, a ver, no voy a hablar por Ivana, voy a hablar por mí, pero Mm, ustedes como jóvenes que son, gente joven, eh, algunos muchos recién salidos de la secundaria, em, tienen mucho más conocimiento, son lo que se conoce como nativos digitales, ¿no? Tienen mucho más conocimiento sobre estas plataformas y estas redes sociales y medios digitales de los que vamos a estar hablando a lo largo de la cursada. Yo, de hecho, esto siempre lo digo y lo digo desde la primera clase, ¿no? Yo soy medio como el abuelo Simpson, ¿no? Ustedes manejan, imagino yo, las referencias de los Simpsons. Y soy medio como el abuelo Simpson, ¿no? Siempre estoy viendo el pasado con mucha más nostalgia y por ahí me cuesta, ¿no? Incorporar estas nuevas tecnologías, estas plataformas y estos medios digitales a mi vida cotidiana. Pero bueno, vamos a la propuesta que nosotros hacemos en Audiencia Transmediales es un poco eso. Les vamos a estar dando una serie de teorías, ¿no? Y conceptos para el análisis de las audiencias. Estuve leyendo algunas presentaciones que estuvieron haciendo en el aula virtual. se te corta, Facundo. ¿Cómo? Hola, hola. Se te corta la señal y se te escucha entrecortado. ¿Ahora se me escucha bien? Hola, hola, hola. Ahora sí, Bien. ahora sí. ¿Para qué era para qué era internet? Bueno, y lo que les decía, estuve viendo algunas presentaciones en el aula virtual. Vi que por ahí, ¿no? Entre las expectativas de esta materia aparecía la cuestión bueno, ver métricas, ¿no? Análisis de los medios digitales. Nosotros en realidad, y esto un poco, capaz que en algún momento les pueda resultar un tanto problemático, ¿no? Porque efectivamente, a ver, esas herramientas están al alcance de ustedes, más si tienen algún tipo de conocimiento sobre las métricas en redes sociales, tienen la posibilidad de acceder a esos datos, ¿no? Nosotros vamos a salir a la calle, ¿no? La propuesta de audiencia transmediales es no renegar, obviamente, esos datos. Esos datos tienen sus pros y sus contras, obviamente, ¿no? Los datos que nosotros produzcamos también van a tener sus pros y sus contras. En algún momento vamos a hablar sobre eso. Pero la idea es un poco salir a la calle a preguntarle a la gente qué está consumiendo, ¿no? Y cómo lo está consumiendo, ¿no? Los usos y apropiaciones, como se suele decir, de las nuevas tecnologías. También vamos a estar investigando sobre los medios tradicionales, ¿no? Para después tratar de hacer algún tipo de comparación entre los medios tradicionales y los medios digitales, pero nosotros un poco nos vamos a basar más bien en estas metodologías tradicionales de búsqueda y producción de datos que tienen que ver básicamente con las encuestas, ¿no? Y lo que vamos a estar buscando es justamente saber qué están consumiendo, qué están usando y cómo lo están usando los jujeños y las jujeñas a estas tecnologías. Desde el primer año, desde el 2023, que nosotros comenzamos a dictar esta materia, ¿2023 fue? Sí, 2023. Sí, Em, Desde ese año nosotros nos propusimos con Ivana justamente eso, ¿no? Buscar datos sobre los consumos,
porque además pensábamos, y lo seguimos pensando, que ustedes, más allá de que estén trabajando o no, o que sean influencer o no, o que tengan algún tipo de trabajo en medios digitales o no, em, por ahí están necesitando algún tipo de datos sobre esos consumos en Jujuy, ¿no? Y nosotros lo vamos a estar produciendo justamente pensando en que esos datos al día de hoy les puede servir, pero también lo pueden pensar para estrategias de marketing digital, que es otra materia que está comenzando ustedes, la estrategia de marketing digital a futuro, ¿no? Entonces, la idea es justamente eso, producir datos y que esos datos en algún momento les pueda llegar a servir para algo, ¿no? Esa es la idea de audiencias transmediales. Yo ahora voy a pasar a compartir la presentación de PowerPoint, así hablamos un poco sobre eso. Se está viendo, ¿no? Todo bien. Ahí sí, ahora sí, profe. Perfecto. Bueno, ya hablamos del equipo de cátedra. Yo soy el profesor adjunto y Ivana es la JTP, la jefa de trabajos prácticos. Nosotros somos las únicas dos personas que conforman este equipo de cátedra. Esperamos que no sean muchos para no tener que trabajar, no sean ustedes, ¿no? Muchos ni muchas, para no tener que trabajar tanto, pero bueno, ya desde el 2023 que venimos trabajando a pulmón con este pequeño equipo de cátedra, ¿no? Primero y principal, antes de pasar a las clases teórico-prácticas. Bueno, comencemos con esto. Bueno, no sé si hay alguna duda sobre nosotros dos. No creo que haya ninguna duda sobre nosotros dos después de la presentación, pero si hay alguna pregunta, de todas maneras vamos a estar viendo sobre la forma, la modalidad de cursado a partir de ahora, ¿no? Así que si tienen alguna pregunta sobre esto, vayan escribiéndola en algún lugar, ¿no? Y después en todo caso la resolvemos cuando terminemos la clase. Nosotros vamos a estar cursando los 2 días. Las clases, todas las clases de los sábados, las clases de los miércoles, perdón, y las clases de los sábados son clases teórico-prácticas. No es que una clase sea teórica, la del miércoles o la del sábado, y la otra sea práctica, ¿no? Sino que en realidad las dos clases son teórico-prácticas. ¿Qué significa esto en términos de la modalidad del cursado? Porque generalmente las clases teóricas ustedes pueden, no son obligatorias, ustedes pueden faltar, qué sé yo, pero en las clases teórico-prácticas no, en realidad todas las clases teórico-prácticas corren para la asistencia, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Tanto el miércoles como el sábado, ustedes van a tener que estar presentes para registrar la asistencia y además porque le va a servir. A ver, nosotros no tenemos, a pesar de que son 4 meses, ¿no? Y son 2 clases por semana, teniendo en cuenta que este año va a ser un año bastante complejo en términos de medidas gremiales en la universidad. Yo imagino que no vamos a tener muchas clases, así que sepan que cada clase la vamos a estar tratando de aprovechar lo máximo posible para justamente no perder estas posibilidades de encuentro, ¿no? A ver, estoy abriendo el chat porque vi que me aparecía algo. Ah, todas las clases hoy, sí, como pregunta Yamila, las clases de los sábados son también virtuales. Sí, en realidad todo el cursado de esta materia es virtual, ¿no? Hay una sola excepción, que es el único encuentro presencial que nosotros vamos a tener y que ya se lo estamos adelantando, que es el coloquio del trabajo final, ¿no? Nosotros, la primera semana de julio, suponemos, eh, vamos a estar teniendo unos días, ya no solamente estos días, miércoles o el sábado de esa primera semana de julio, sino también seguramente otros días dentro de esa primera semana de julio. Esa semana nosotros vamos a tener la semana de los coloquios de defensa de los trabajos finales, ¿no? Esa es la única instancia de presencialidad en nuestra materia. Después, todo el resto de la cursada es de manera virtual, ¿no? Así que tengan en cuenta eso. Si bien, a ver, nosotros no nos vamos a hacer los tontos de pensar que ustedes por ahí tienen familia, que tienen que cuidar, o tienen un trabajo, o no sé, o tienen otras obligaciones. Sabemos que el horario del sábado suele ser bastante complejo porque si trabajan a la mañana durante la semana, también es posible que trabajen los sábados a la mañana. Pero a ver, en algún momento nosotros el primer año de la cursada
de audiencias transmediales y de todas las materias del tercer año de la Tecnicatura, en algún momento nos reunieron a las cátedras y nos hicieron decidir los horarios teniendo en cuenta estas cuestiones de los posibles horarios de trabajo o de otras obligaciones de los estudiantes, ¿no? Sabemos que la franja horaria de la Tecnicatura, por lo menos en tercer año, generalmente se ocupa todos los días de la semana, después a la tarde o después de las 4 por ahí, ¿no? Hay algunas materias que han estado cambiando los horarios, pero, pero eso, generalmente es durante la semana a la tarde y a nosotros nos quedó únicamente el horario del sábado a la mañana, que era un horario que queríamos aprovechar, ¿no? Pero estos son los únicos horarios, no tenemos, a ver, como ya les dije con la placa anterior, tenemos un equipo de cátedra muy chiquito, somos solamente 2 personas, no tenemos la posibilidad de ofrecer otras franjas de horario. Por una cuestión de trabajo, por una cuestión de los propios cargos que tenemos con Ivana, otros trabajos que tenemos por afuera de esta cátedra. Entonces, estos son los únicos horarios que manejamos, ¿no? A ver qué dice. Creí que había otro horario. No, estos son los únicos 2 horarios. O sea que tiene que estar el miércoles a la tarde de 16 a 18 y los sábados a la mañana de 10 a 12. Em, Milena dice, profe, sale el nombre de mi hija. Sale el nombre de mi hija en el Zoom, le aviso porque voy a asistir. Sí, no, lo de la asistencia ya vamos a llegar a hablar sobre la asistencia, no se preocupe, Milena. Pero estos son los únicos 2 horarios que manejamos, los 2 horarios son obligatorios y les pedimos que traten de venir a todos los horarios posibles, ¿no? Bueno, sigamos. Esto con respecto a la modalidad del cursado, ¿no? Es básicamente virtual, excepto en la defensa del trabajo final, que eso va a ocurrir la primera semana de julio. Bueno, ustedes van a tener básicamente dos condiciones de aprobación en esta materia, ¿no? Ustedes esto también lo sabrán de otras materias, pero de todas maneras no está de más repetirlo porque para que sepan básicamente qué vamos a estar teniendo en cuenta al momento de evaluarlos al final de la cursada, ¿no? Ustedes tienen dos condiciones de aprobación, una es la promoción y la otra es la regularización, y en el caso de que no aprueben la materia quedan directamente libres, ¿no? La promoción, esto también lo sabrán, imagino yo, pero no está de más repetirlo. La promoción supone que ustedes aprueban definitivamente la materia y no nos volvemos a ver hasta, no sé, que sean nuestros colegas o que, no sé, trabajen en algún medio, en algún momento nos hagan alguna entrevista o algo, pero no nos vuelvan a ver nunca más. No aprueban la materia y no nos vuelven a ver nunca más. En el caso de la regularización, ahí sí, digamos, aprueban la materia, pero todavía les falta una instancia que es el examen final, ¿no? Que eso, para eso después, determinada la cursada, se van a tener que anotar en alguna de las mesas de exámenes de la facultad y ahí van a tener que hacer básicamente lo que nosotros les pedimos para las mesas de exámenes, en el caso de los regulares, es una defensa del trabajo final con correcciones que ya les hayamos hecho hasta ese momento, ¿no? Así que no es muy distinto el caso de los regularizados o del examen final de aquellos que vayan al coloquio final de la materia, ¿no? Entonces, estas son las dos condiciones de aprobación, ¿no? La promoción y la regularización. En el caso de que no aprueben, bueno, quedan libres y en el caso de libres, bueno, van a tener que recursar la materia, si es que quieren recursarla, o en todo caso presentarse como libres en las mesas de exámenes, ¿no? En el caso de los libres, nosotros lo que les pedimos es, además del trabajo final que van a tener que defender en la mesa, les pedimos también una instancia escrita, teórica, donde les pedimos dos o tres, que respondan a 2 o 3 preguntas teóricas sobre los contenidos de la materia, ¿no? Pero bueno. Eso sucederá, supongo yo, después de julio, ¿no? Para los casos de los promocionados, a ver, hay tres requisitos que tienen que cumplir para aprobar nuestra materia, ¿no? No es que tienen que cumplir dos, no es que tienen que cumplir uno, tienen que cumplir sí o sí 3 condiciones, ¿no? Las 3 condiciones es tener
una cantidad de asistencia para aprobar, tener una cantidad de trabajos prácticos aprobados para aprobar y tener aprobadas las dos instancias de evaluación, ¿no? Esas son las tres condiciones o los tres requisitos para aprobar nuestra materia. En el caso de la asistencia y en el caso de la promoción, tiene que tener más del 70% de asistencia a las clases teórico-prácticas. ¿Qué significa esto? Que tienen que tener el 70% de las asistencias los miércoles y los sábados de aquí hasta julio, ¿no? En el caso de los regularizados, bueno, tienen que alcanzar más del 50% de asistencia, ¿no? O sea, tienen que tener la mitad de las asistencias hasta ese momento. Acá con respecto a la asistencia, a ver, si bien decimos 70-50, es posible de que, no sé, si tienen 68% de asistencia hacia el final y están en condiciones de promocionar y tienen todas las otras condiciones, tampoco le vamos a estar diciendo, no, por ese 2% no vas a terminar promocionando, ¿no? Lo mismo con el 50, si tienen 48, tienen 45, medio que podemos mirar para el otro lado, podemos redondear el número y no hay ningún problema. El problema es cuando hay una diferencia mayor de 5% o de 5 puntos entre esto que nos está requiriendo el reglamento y lo que nosotros vemos en el caso de las planillas que vamos a estar llevando, ¿no? Con respecto a la asistencia. La forma de asistencia, primero y principal, no vamos a tomar asistencia en esta primera clase de presentación porque, bueno, es una clase de presentación, ¿no? No es una no es de las clases teórico-prácticas que vamos a empezar a tener desde este sábado, sino que en realidad, como es de presentación, no vamos a estar solicitándole la asistencia. Pero a partir de la próxima clase, a partir del sábado, en algún momento de la clase, que va a estar dado aproximadamente entre la hora y cuarto, hora y media. Eso va a depender de Ivana, que es la que lleva la asistencia. En algún momento Ivana va a decir, bueno, chicos, empiecen a colocar sus datos en el chat de Zoom. Y ahí ustedes van a tener que colocar sus nombres completos y su libreta universitaria para que nosotros registremos la asistencia. Acá hay dos cosas que decir. Primero, una es que hay varias cosas que decir. Primero, lo que hay que decir es que no vamos a tomar las asistencias antes de lo que haya dicho Ivana. Ivana, de hecho, va a escribir en el chat de Zoom cuando vamos a empezar a registrar. O sea que si ustedes han colocado sus datos antes de que Ivana les avise, esa asistencia no se va a computar. Lo mismo va a pasar hacia el final. Nosotros grabamos todas las clases, como estaba preguntando ahí Yasmín, nosotros grabamos todas las clases. Lo que hace Zoom es registrar las interacciones en el chat en la medida que se está grabando. Entonces, cuando yo termine de grabar la clase el próximo sábado o cualquier otro de los días, se cierra el chat y ustedes, por más de que coloquen sus datos ahí, no van a quedar registrados, ¿no? Entonces, en el momento en el que les dice Ivana, ustedes deberían colocar ahí sus datos para no perder esa oportunidad. Por ahí capaz que se colgaron o estaban haciendo otra cosa o qué sé yo. Bueno, van a tener la oportunidad hasta que se termina la clase, ¿no? Pero una vez que se termina la clase, se cierra el chat. Con respecto a la asistencia, esto seguramente en algún momento se los va a repetir Ivana porque suele suceder, pero con respecto a la asistencia, nos manejemos de manera adulta, ¿no? ¿Qué significa esto, básicamente? Significa que, a ver esto, ustedes tienen ese periodo para colocar sus datos, ¿no? Y si ustedes no aprovecharon ese periodo, bueno, se da esa asistencia como no computada, ¿no? Así que tengan en cuenta eso, ¿no? Estén atentos y atentas al chat de Zoom para saber cuándo Ivana les va a estar pidiendo la asistencia. Así después no nos dicen, profe, yo estuve en la clase, pero no lo escribí en el chat. Bueno, no podemos saberlo, digamos, ¿no? No podemos volver el tiempo atrás, lamentablemente, así que nos manejemos justamente con adultez en el tema de la asistencia. Nosotros no somos preceptores, ¿no? Así que no vamos a estar persiguiéndolo por las asistencias. Ustedes deberían tener una idea más o menos de la asistencia. Generalmente, cuando nosotros hacemos números sobre la cantidad de inasistencias que pueden tener durante la cursada,
tenemos un número aproximado de 3 o 4 clases que pueden faltar, ¿no? Esto obviamente ese número va a variar de acuerdo a la cantidad de paros que hayan. O sea, si hay más paros y nosotros nos vamos a estar adhiriendo a los paros, porque siempre nos adherimos a las medidas de fuerza de la Asociación de Docentes de la Universidad, eso obviamente va a ir acortando la cantidad de clases que pueden faltar. No tengan en cuenta eso. Por ejemplo, ahora ya comenzamos esta cursada con una semana de paro. Se supone que la próxima semana hay otra semana de paro. Eso obviamente los va a perjudicar a ustedes en el porcentaje o en la cantidad de inasistencias que pueden tener. Así que tengan en cuenta eso, ¿no? No se jueguen con decir, ah, listo, puedo tener 4 inasistencias y después tuvimos todo el cuatrimestre de paro, y eso obviamente los va a complicar, ¿no? De todas maneras, a ver, si tenemos un cuatrimestre muy complicado en términos de paro, seguramente vamos a estar viendo la cuestión de la asistencia para tratar de ajustarnos a la realidad. Pero en principio, lo que nosotros nos requiere Secretaría Académica de la facultad son estos porcentajes y nosotros obviamente los respetamos, ¿no? Algo que se me había pasado sobre, antes de hablar de la asistencia, era esto de decirle de la promoción, ¿no? Con respecto a la promoción, ustedes para llegar a la promoción tienen que tener la correlativa aprobada, ¿no? La correlativa aprobada, si no me equivoco, es sociología. Em, a ver, si ustedes no tienen hoy aprobada sociología, yo les diría que cuanto antes traten de sacársela encima, porque además suele suceder un escenario bastante recurrente, ¿no? Que es que ustedes esperan que hasta último momento para aprobar sociología y que después nosotros les pasemos la nota. Yo acá, con respecto a eso, les voy a decir también otras cosas que tienen que ver con, primero, nosotros no guardamos notas, ¿no? Nosotros, si bien vamos a tener un registro de todo lo que está pasando en la cursada y de todos ustedes, a pesar de a pesar de ese registro, nosotros no vamos a guardar notas. Una vez que nosotros terminamos la cursada, pasamos las notas como las tenemos y en las condiciones en las que ustedes se encuentran y en las condiciones que el sistema, ¿no? El CIU Guaraní nos permite cargar sus datos. Y si el CIU Guaraní no nos permite cargarlos a ustedes como promocionados o promocionadas porque están debiendo la correlativa, nosotros no vamos a guardar esa nota. Ustedes quedarán como regulares o quedarán como libres, dependiendo de su situación, y van a tener que rendir nuestra materia de acuerdo a esa condición, ¿no? Entonces, primero y principal, Facundo, nosotros, ¿cómo? Facundo, también el hecho de que ellos corroboren si realmente están Ah, inscriptos en la materia, ¿no? Ese es otro tema, que ha pasado varios casos de chicos que dicen que se inscribieron pero no figuran en el SIU y ahí también les genera un problema para el tema de pasar las notas. sí, 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 efectivamente. De todas maneras, nosotros, cuando empecemos con los trabajos prácticos, que va a ser no la próxima semana, sino lo más seguro la siguiente, la segunda semana de abril, nosotros vamos a estar descargando el listado de estudiantes del CIU Guaraní, el listado de inscriptos en nuestra materia en el CIU Guaraní, y cuando hagamos un cotejo entre los trabajos presentados y el listado, seguramente va a aparecer algún tipo eh, de diferencia en los inscriptos y le vamos a estar avisando eso, ¿no? Como para que ustedes se acerquen después a división, a dirección alumnos, y les digan, che, mire, me pasa esto, yo me inscribí para audiencias transmediales y los profesores me dicen que no estoy inscripto, ¿no? Pero esperen eso hasta el primer trabajo práctico, la devolución del primer trabajo práctico para saber si es que está pasando eso. Em, ¿Dónde me quedé? Ah, que no les guardamos la nota. No les guardamos las notas y además esto también, digo, justamente hoy me estaba fijando en el calendario académico. De aquí hasta julio, ustedes tienen solamente una mesa de exámenes, ¿no? Que si no me equivoco, a ver, déjenme que me fije en mis archivos. Es en mayo, profe. ¿Cómo? Es en mayo. Sí, efectivamente en mayo. Es la mesa de mayo. Porque, a ver, tenemos la de marzo ya pasó, obviamente, abril no hay mesa, tenemos la mesa de mayo y después está la de junio. A ver, yo sí
Les diría están como medio jugados, porque además esto supone que va a estar, que va a ocurrir la mesa de mayo, ¿no? Y teniendo en cuenta que este es un año bastante complejo en términos de medidas de fuerza, yo no sé si esa mesa se va a realizar o no se va a realizar, ¿no? Ya están como medio jugados en términos de tener aprobado o no tener aprobado sociología. Yo en principio les diría, a ver, si no tienen sociología, prepárense para mayo y sáquensela de encima en mayo, porque después en julio ustedes no van a tener tiempo, ¿no? Generalmente se juegan a que llegan a rendir julio, y yo le voy a contar cómo es la cuestión, porque además me estuve fijando en el calendario académico. La misma semana que nosotros presentamos notas, las notas, las planillas de notas, esa misma semana es la semana de los exámenes de julio, ¿no? ¿Qué pasa? Ustedes tienen la mesa de sociología, si no me equivoco, los jueves, ¿no? Los jueves a la mañana, nosotros tenemos audiencia transmedial los jueves a la tarde y creo que a la mañana está sociología. ¿Qué pasa? Nosotros vamos a presentar las notas el lunes a la mañana, esta semana de julio, la segunda semana de julio, el lunes a la mañana, ¿no? O el lunes a la mañana o el lunes a la tarde. Entonces nosotros vamos a estar presentando las notas de audiencia transmediales 3 o 4 días antes de que ustedes rindan sociología. O sea que no van a llegar, por una cuestión de tiempo no van a llegar. Si ustedes están jugando a que en julio van a aprobar sociología y que nosotros les vamos a pasar la nota después, no va a pasar eso, ¿no? Lo que va a pasar es que nosotros vamos a cargar esas notas en el SIU el día lunes y obviamente no vamos a llegar a tener esa aprobación del jueves en sociología. Así que traten de sacársela en mayo, si tienen sociología, así no están jugándose a apostar a que nosotros vamos a estar presentando la nota tardíamente, porque además no lo hacemos, nosotros el primer día que tenemos la posibilidad de cargar las notas, lo hacemos. Y además tampoco es que lo hacemos de malos, ¿no? No es que lo hacemos de forros, ¿no? Sino porque en realidad el sistema, el SIU Guaraní, no nos permite cargarlos a ustedes o a usted, cargarlas o cargarlos a ustedes como promocionados si es que están debiendo la correlativa, ¿no? Así que yo les diría eso, jueguense todo a mayo, préndanle una vela al santo que crean para que esa semana no haya paro ni se suspendan las mesas por cualquier situación. Así tienen la posibilidad de llegar a la promoción y que nosotros les pasemos las notas hasta la segunda semana de julio, ¿no? Así que eso con respecto a la promoción. Siento que me está faltando algo más. Sí, no me acuerdo. Bueno, eso con respecto a la asistencia, ¿no? Em, Me colgué. Bueno, la cuestión, además de la asistencia, tienen que tener el 80% de los trabajos prácticos aprobados, tanto para la promoción como para la regularización. Esto también va a estar dependiendo muchísimo de los paros que hayan de acá hasta final del cuatrimestre. En principio, nosotros tenemos planificados 7 trabajos prácticos. Em, el año pasado llegamos hasta 6, ¿no? Em, Así que tengan en cuenta eso, ¿no? ¿Qué significa esto? Sean 7 o sean 6 trabajos prácticos, ustedes únicamente pueden desaprobar uno. Y acá hay una trampita, acá sí nos ponemos medio malos. Hay una trampita que nosotros hemos puesto. En realidad no es una trampa. Nosotros vamos a estar realizando unos trabajos prácticos que en realidad son unas encuestas internas que en realidad son unas encuestas que nosotros la cátedra le hacemos a ustedes y sobre los consumos que ustedes tienen sobre determinados medios digitales, medios tradicionales, pantallas, redes sociales, lo que sea. Y esas encuestas internas no tienen recuperatorio. Ustedes van a tener trabajos individuales y van a tener trabajos grupales, ¿no? Estas encuestas internas son trabajos individuales que no tienen recuperatorio, ¿no? O sea que si ustedes no hicieron esa encuesta cuando nosotros les pedíamos que las hagan, y además no son encuestas largas, no son encuestas que requieran mucho conocimiento teórico, únicamente con el conocimiento de la clase teórica van a poder hacerla, ¿no? No son muy complicadas, le va a tomar como mucho 20 minutos hacer esas encuestas, pero si ustedes no hacen esas encuestas cuando nosotros les pedimos, ese trabajo va a estar desaprobado, ¿no? Entonces tengan en cuenta eso, que
tienen esa posibilidad de no recuperar esos trabajos, únicamente van a poder recuperar los trabajos que van a hacer en grupo, ¿no? Así que tengan en cuenta eso también porque este porcentaje está muy atado a esas encuestas internas que pueden complicarles si es que no la hacen. Tampoco es que le vamos a dar 1 hora, 2 horas para hacer eso, ¿no? Les vamos a dar unos días, pero por ahí si se colgaron o algo, eh, van a perder la posibilidad de aprobar con el 80% o con el 100%, ¿no? Pero tanto el caso para la promoción como para la regularización necesitan el 80% de los trabajos aprobados, que significa desaprobar únicamente un solo trabajo práctico, ¿no? Así que tengan en cuenta eso. Ahí Ezequiel preguntaba, en mayo y junio hay mesas. En julio presentan las notas. En realidad en junio no hay mesas. La próxima mesa es en mayo únicamente. En junio no hay mesas. Así que, y en julio efectivamente presentamos la nota. En julio presentamos la nota la segunda semana de julio. La primera semana ustedes van a tener los coloquios finales. La semana siguiente nosotros vamos a estar presentando las notas. Así que, y esa semana, si no me equivoco, es la semana de, efectivamente, esa semana es la semana de los exámenes, ¿no? Así que si es que se juegan a probar sociología en julio, ya no van a llegar a la promoción con nuestra materia, ¿no? En el programa figura que en junio sí hay mesas. ¿Cómo sería eso? ¿En qué programa figura? A ver, si han cambiado yo me estoy guiando por lo que había visto en el calendario académico de la facultad, ¿no? En el calendario académico de la facultad no hay mesas en junio, perdón. Así que Junio. en principio yo les diría que no hay. Capaz que han modificado algo, pero tengo entendido que en junio no hay mesas. Es más, me voy a fijar en a ver, julio sí. No, en junio no tengo anotado. Puede que haya habido algún cambio en el último momento, pero yo la verdad que manejándome con el calendario académico de la facultad, en junio no hay mesa. Así que, nuevamente, a ver, si ustedes están especulando con que en junio haya una mesa, traten de presentarse en mayo, ¿no? Nuevamente les digo, especulen a mayo, vayan, pónganle todas las fichas a mayo, porque además no sabemos, tío, nuevamente, puede que haya una mesa en junio, a ver, si se llega a suspender la mesa en mayo, yo supongo que la facultad va a tomar algún tipo de medida para que en junio haya una mesa justamente pensando en estas situaciones. Ahora, es jugarse mucho a que pasen cosas que no sabemos si van a pasar, ¿no? Yo lo que les diría, vayan por lo que nosotros sabemos, que es que en junio, perdón, que en mayo hay una mesa y que todavía no sabemos si esa mesa de mayo se va a realizar, ¿no? Así que traten de jugarse a eso para no estar especulando con que les va a pasar mayo, junio y después en julio no van a llegar. En julio ya efectivamente no llegan, ¿no? En julio ya desen por regularizados, ¿no? Pero si no, eso, tengan en cuenta que por lo menos en el calendario académico, hasta el momento en el que yo consulté, no había una mesa en junio. Y bueno, además de los trabajos prácticos aprobados, los trabajos prácticos los vamos a estar subiendo las consignas en el aula virtual, ya vamos a hablar sobre el aula virtual. Se entregan todo por aula virtual. Nosotros vamos a trabajar íntegramente en el aula virtual. Sí tenemos ese grupo de WhatsApp como para comunicarnos de una manera más espontánea, más rápida, pero todo nuestro trabajo se va a estar subiendo y vamos a estar pidiendo las tareas por el aula virtual, ¿no? Así que si en algún momento alguien les pregunta, che, ¿por dónde se presentan los trabajos prácticos se van a presentar por el aula virtual, ¿no? Eso también significa que vayan matriculándose en el aula virtual. Ya vamos a hablar un poquito también sobre el aula virtual, pero si no lo han hecho hasta ahora, háganlo cuanto antes para no estar pensando en que, bueno, cuando vayan a presentar los trabajos prácticos, si están o no están en el aula virtual, tienen que estar sí o sí en el aula virtual. Nosotros pasamos todas las notas por ahí, ¿no? Así que tengan en cuenta eso, ¿no? Bueno, además de la asistencia, además de los trabajos prácticos, también tienen que cumplir con las evaluaciones. Nosotros tenemos 2 evaluaciones a lo largo de la cursada.
Uno es un parcial teórico, que ese parcial teórico, si no me equivoco, se va a estar realizando la primera las primeras semanas de mayo, si no me equivoco. Em, Parcial teórico lo van a hacer además por el aula virtual, ¿no? Es un parcial individual donde le hacemos una serie de preguntas teóricas sobre lo que estuvimos viendo en las clases para que respondan a esos conceptos que le vamos a estar pidiendo, conceptos que además les van a servir para el trabajo final. El parcial nosotros en realidad medio que lo pensamos em, Guía, ¿cómo? como una guía para Sí, encaminarlo. como una guía, pero además como una... Ay, no me sale la pregunta. Bueno, no me sale la palabra. Pero eso, como una guía para el trabajo final, ¿no? Como un control de lectura, eso, eso es lo que quería decir. Lo que nosotros pensamos el parcial como un control de lectura para que ustedes lleguen al trabajo final con los conceptos aprendidos, incorporados y que los puedan utilizar para ese trabajo final, ¿no? Porque el trabajo final básicamente es aplicar esos conceptos en el análisis de ciertos datos de consumos y de usos de medios tradicionales y medios digitales, ¿no? Entonces, ese parcial, bueno, como dice ahí, ¿no? Para la promoción van a tener que tener más de 7 y para la regularización tienen que aprobar con más de 4. Y en el caso del trabajo final, el trabajo final es el trabajo final. Para el trabajo final nosotros nos ocupamos todo un mes, ¿no? Porque además es un trabajo final que tiene varias etapas de presentación, ¿no? Si acá hay estudiantes que que están recursando nuestra materia, saben lo complejo que es y no, no les diría difícil, porque en realidad no es tan difícil hacer el trabajo, sino que es medio trabajoso, ¿no? Son varias etapas que tienen que cumplir, tienen que hacer encuestas, tienen que subir los datos en un formulario central, después tienen que escribir un informe final, después tienen que presentarse en los coloquios finales, es como muy trabajoso, lleva mucho tiempo, entonces nos ocupamos todo el mes de junio en el trabajo final, ¿no? Y ahí efectivamente van a tener que aprobar con más de 7 para la promoción o más de 4 para la regularización. ¿Hay alguna duda con respecto a estos 3 criterios para la promoción y la regularización? En el Profe, una caso, consulta. sí, María José. En el, respecto a los trabajos prácticos y el trabajo final, ¿es en grupo? Sí, los trabajos prácticos, a ver, en los trabajos prácticos van a haber trabajos grupales y van a haber encuestas individuales, ¿no? Em, Siempre le pedimos que hagan los trabajos de manera grupal. Por ahí podemos entender que en alguna situación lo tengan que hacer de manera individual, pero únicamente con los trabajos prácticos. El trabajo final es un trabajo tan grande y toma tanto tiempo que es imposible hacerlo de manera individual, ¿no? Em, Les va a tomar mucho trabajo y yo ahí sí les recomendaría que vayan construyendo, si no lo tienen ya, vayan construyendo un grupo más o menos estable y más o menos sólido para ese trabajo final, porque ese trabajo final sí va a necesitar de muchas personas. Yo la verdad que no me acuerdo si eran 3 personas en los grupos de 3, 3 personas, de ¿no? 3. Sí, tres Sí, personas. Pero sí van a necesitar los grupos para, para trabajar ese informe final, ¿no? A ver, me voy a fijar, bánqueme un segundito en el año pasado. Esto lo sí, debe de tener. 3. Y de hecho también el WhatsApp era para eso, porque hay muchos que decían que no se conocían y para Sí, ir agrupándose a 3. sí, creo que es de 3. Sí, pasa que me confundo de otras materias donde tenemos un trabajo final de 4, creo. Pero no, efectivamente acá es el grupo de hasta 3, ¿no? Em, a ver. Eh, yo sé que es medio complicado agruparse en la universidad, porque además, bueno, ustedes tendrán seguramente sus trabajos y eso supone una colisión de distintos tiempos y distintos espacios y qué sé yo. Em, la agrupación tiene que ver justamente con cuestiones pedagógicas. Ustedes no, en el futuro seguramente no van a trabajar solos, no van a trabajar en grupo, pero también tiene que ver con cuestiones operativas de nosotros. Somos 2 personas, ustedes van a ser, imagino, 100 personas, 100 estudiantes en nuestra materia.
no podemos estar corrigiendo 100 trabajos finales, ¿no? Es muchísimo, es muchísimo. Así que justamente la aprobación tiene que ver, perdón, la agrupación tiene que ver con esta cuestión de que ustedes en el futuro van a trabajar de manera grupal, pero además tiene que ver con cuestiones operativas del tiempo que a nosotros nos va a tomar la corrección de todos los trabajos prácticos y del trabajo final, ¿no? Así que es posible que algunos trabajos prácticos que sean grupales los dejemos pasar por individual, por lo menos al principio, pero mi recomendación es que ya vayan buscando grupos y se vayan consolidando, ¿no? Sabemos que siempre aparece algún vago o alguna vaga, ¿no? Que no hace nada, qué sé yo, y que es un lastre para el grupo. O a veces son dos, ¿no? En esos tres a veces son dos. Bueno, no importa. Traten de ir buscando. Si ya tienen un grupo consolidado, manéjense con eso. Si tienen un grupo consolidado de, no sé, 4 personas, y bueno, busquen dos más, dividen el grupo y no hay problema, ¿no? Pero en principio vayan buscando gente para agruparse porque sí vamos a necesitar que los trabajos prácticos lo presenten de manera grupal. De hecho, el trabajo práctico número 1 que van a hacer con Ivana, ese trabajo requiere hacerlo de manera grupal, ¿no? Después el segundo trabajo práctico, ese ya es individual, ese ya no va a necesitar el grupo, pero nuevamente, llegándose al final, el trabajo final sí requiere, porque además supone analizar una planilla muy grande con un montón de datos. Ahí sé que van a necesitar varias manos para hacer ese trabajo, tienen que hacer gráficos, un montón de cosas. Entonces, ahí sí van a necesitar apoyarse en un grupo para hacer ese trabajo final. Daniel Esther dice, el trabajo final es individual o grupal, el trabajo final es puramente grupal. ¿De cuántos serían los grupos? Pregunta María José. Bueno, hasta 3 personas, ¿no? Yo les diría solamente 3, pero bueno, a veces en estas dinámicas grupales, el grupo de 3 termina siendo de 2, ¿no? Pero 4 no, 4 no, 3 es el número máximo, ¿no? De 2 a 3, si quieren. Traten de que sean 3 justamente para ir incorporando gente, ¿no? Pero el grupo sería de A3. Se respondió la pregunta. ¿Quién le hacía la pregunta? María José. María José. ¿Hay alguna otra pregunta sobre todo esto? Bueno, si no hay preguntas. Bueno, el aula virtual, ¿no? Se, Ahí Paula pregunta, ¿se puede cambiar de grupo en los trabajos? Sí, a ver, nosotros no nos vamos a intrometer en las dinámicas internas de los grupos. A nosotros lo que nos interesa de los grupos es que sean 3, ¿no? Después, si ustedes van migrando de grupo en grupo durante toda la cursada, a nosotros no nos importa, ¿no? Suena feo, pero no, ya, no tenemos tiempo para estar involucrándonos en las dinámicas internas, ¿no? Porque Lo que además sí, esto, a Facundo, ver, es que se aseguren de sí. quedarse en un grupo, porque ha pasado situaciones que terminan presentando un trabajo para dos grupos distintos. Ah, eso sí, digo, a ver, en eso sí. A ver, en el aspecto formal, cuando ustedes vayan a presentar los trabajos en el aula virtual, eso sí, digamos, Mm. ahí sí traten de establecerse en un grupo. Nos ha pasado justamente, como bien dice Ivana, el año pasado, ¿no? Una chica que estaba en 2 grupos, ¿no? ¿Y cuál era el problema? Que, a ver, capaz que le salía al revés y le salía bien, pero le salió em, de manera negativa que, no sé, corregía a Ivana un trabajo que estaba para aprobarlo, ¿no? Y ella pasaba la nota de aprobación de esta chica que estaba en 2 grupos, le pasaba esa nota y después yo corregía el trabajo de otro grupo que estaba para desaprobarlo y finalmente terminaba desaprobando, ¿no? Y la chica al final de la cursada nos preguntaba, che, pero yo tenía los trabajos aprobados. No, a ver, en nuestras planillas vos aparecías que estaba en un grupo desaprobado y en otro aprobado. Y no podemos estar decidiendo en el mejor sentido, ¿no? Nosotros decidimos en la medida que vamos trabajando, ¿no? Vamos haciendo operativos en el aula virtual. Entonces eso, a ver. Les digo siempre lo mismo. Si es que van a engañar a sus grupos, sean por lo menos leales en decírselos, ¿no? Si ustedes van a estar cambiando entre grupos,
díganle al grupo viejo, che, mira, yo los dejo porque la verdad que no me siento cómodo, cómoda o lo que sea, me voy a otro grupo, pero informen eso para que el grupo anterior, sepa que al momento de presentar no va a estar apareciendo su nombre en el informe, ¿no? Andrea Ríos dice, profe, van a crear un grupo de WhatsApp. El grupo de WhatsApp ya está, el código el enlace de invitación, el código de invitación, no me acuerdo la palabra que dice ahí en el aula virtual. Uy, me sacó el aula virtual. A ver, El link el, debe estar, ya está el disponible. enlace El para unirse enlace. al grupo de WhatsApp está en el aula, en el aula virtual, ¿no? El link de invitación, muchas gracias, Joaquín. El link de invitación está en el aula virtual, ¿no? Así que yo les diría que vayan a matricularse y cuando se matriculan, en la primera pantalla que aparece eh, en el aula virtual, ahí van a encontrar el link de invitación para nuestro grupo de WhatsApp. Así que Andrea Ríos, te invito a que te sumes a nuestra aula virtual. El aula virtual está en la UNJU virtual, ¿no? Aparece como audiencias transmediales. Es un nombre bastante raro, o sea que no van a encontrar otra materia con el mismo nombre. Y la clave de matriculación es AUD 2026, ¿no? Simplemente eso todo en minúscula, sin espacios, sin ningún tipo de símbolo raro. AUD 2026 y ahí ya se pueden matricular y pueden ingresar a nuestra aula virtual. Em, Gabriela dice, los TP tienen recuperatorios. Como ya les dije, los trabajos prácticos grupales únicamente tienen recuperatorio. Las encuestas internas no tienen recuperatorio porque, ¿qué pasa? Yo necesito esos datos que ustedes me van a dar en esas encuestas internas para después mostrarle cómo se procesa esa información en la próxima clase, ¿no? Entonces, si ustedes me están haciendo esas encuestas en un recuperatorio, a mí ese dato ya no me sirve. Así que lo que tienen que hacer es justamente eh, resolver esa encuesta en la medida que lo puedan hacer. Así que van a haber trabajos prácticos que tienen recuperatorios, que son los grupales, y van a haber trabajos prácticos que no tienen recuperatorios, que son los individuales. ¿Qué más de todo esto? No sé cómo vamos de tiempo, pues estoy recontra perdido. Cristóbal dice, Las los 5:02. parciales, ¿cómo? Son las 17:02. Ah, bien, bien, bien. Cristóbal pregunta, ¿los parciales son virtuales? ¿Y es uno solo o son dos? A ver, el parcial teórico es virtual. El parcial tiene su recuperatorio, que también va a ser virtual. Eso lo vamos a estar resolviendo aproximadamente las primeras semanas de mayo. Pero la segunda instancia de evaluación, que es el coloquio final, eso sí va a ser presencial, ¿no? Yo lo que les recomiendo, a ver, si ustedes están trabajando o algo, o viven en otra localidad que no sea San Salvador y por ahí les queda medio lejos, vayan planificando que la primera semana de julio, en algún momento van a tener que venir a San Salvador o van a tener que pedir un permiso en el trabajo para estar en el coloquio final, ¿no? El coloquio final funciona para nosotros como un segundo parcial, ¿no? Si lo quieren pensar de esa manera, pero el primer parcial sería virtual, con su recuperatorio, y la segunda evaluación, que es el coloquio final, esa es presencial, ¿no? Es la única instancia presencial que vamos a tener en nuestra cursada. Bueno, pasando al aula virtual, iba a mostrar un poco el aula virtual, a ver, déjenme un segundito, que acomode las pantallas, esto es un desastre. Em, no, si es... Voy a compartir. Ahí está. Se está viendo, ¿no? Sí, profe. Sí. Bien, esta es nuestra aula virtual, ¿no? Dice transmediales, ahí hay un mensaje de bienvenida, ahí está justamente el link de invitación para el grupo de WhatsApp y después hay una pestaña que dice presentación, que es el foro de presentación donde algunos de sus compañeros ya estuvieron presentándose, ¿no? No he terminado de leer todos, pero ya les voy a estar leyendo y si tengo tiempo les voy a estar respondiendo algo. Em, pero eso, en la medida que nosotros vayamos sumando clases,
a esta pestaña se le van a ir sumando otras pestañas. Yo imagino que es el trabajo que hacen la mayoría de las aulas virtuales en la Tecnicatura, así que imagino que no tienen tantos problemas para manejar el aula virtual. Sé que por ahí hay algunas diferencias entre Moodle, ¿no? La aplicación para celulares y esta versión que es para navegador. Em, pero en realidad va a ser así, ¿no? Generalmente la clase, la próxima clase va a aparecer acá como una nueva pestaña, además va a aparecer destacada entre las pestañas. En el caso de Moodle va a aparecer en primera, en la portada va a aparecer esa última clase, ¿no? A medida que también vayamos teniendo las clases, vamos a ir incorporando la bibliografía correspondiente a esa clase abajo de las clases. Todas las clases son grabadas, ya lo habían preguntado, pero bueno, no está de más decirlo. Todas las clases están grabadas y vamos a estar subiendo las grabaciones a nuestra aula virtual, ¿no? Una vez que terminen y obviamente no inmediatamente, ¿no? Sino que una hora después ya va a estar subida la clase em, en el aula virtual, ¿no? Va a haber una nueva pestaña y ahí va a estar el video y abajo seguramente van a estar los textos que acompañan a esa clase. Lo mismo para los trabajos prácticos. En el momento que aparezca un trabajo práctico, va a aparecer ahí en una nueva pestaña. Ahí van a ingresar, van a tener que descargar seguramente un archivo donde estén las consignas de ese trabajo práctico. Y después, al momento de que tengan que presentar otro archivo, en esa misma tarea va a aparecer el enlace para que suban el archivo, ¿no? Básicamente esa es la forma en la que vamos a estar trabajando, ¿no? Este es el aula virtual y este es nuestro lugar de trabajo eh, virtual en la carrera. A ver, voy a volver a compartir la presentación. Ahí está. Así que eso con respecto al aula virtual. Esto un poco como para que vayan haciéndose una idea de lo que viene. Lo que viene. Marzo, abril y mayo nosotros vamos a tener las clases teóricas más los trabajos prácticos, ¿no? Ya tenemos nosotros planificado con Ivana más o menos cuáles son las clases y cuáles son los trabajos prácticos. Eso yo imagino que se va a ir modificando en la medida de que hayan medidas de fuerza de Adyunju. em, pero eh, pero eso, la idea es que en estos primeros meses tengamos las clases teóricas más los trabajos prácticos. Mediados de mayo, yo en realidad supongo que deben ser las primeras semanas de mayo, las dos primeras semanas de mayo, o como mucho la tercera semana de mayo, vamos a tener el parcial teórico con esa modalidad virtual. Después nosotros vamos a tener una semana para corregir esos trabajos prácticos, esos parciales, perdón, y una vez que nosotros terminemos de devolverles todas las notas, ahí recién van a tener una semana después de esa devolución el recuperatorio, ¿no? Así que nosotros suponemos que por lo menos la primera semana de junio deberían tener el recuperatorio del parcial teórico. En junio nos vamos a dedicar únicamente al trabajo final, ¿no? El trabajo final va en esa primera semana de junio seguramente ya tendrán que hacer las primeras entregas del trabajo final y después las semanas siguientes van a estar presentando las otras etapas. No se preocupen tanto, no se dejen tomar por la ansiedad. Ya en su momento vamos a llegar al trabajo final, pero tengan en cuenta eso que todo el mes de junio va a ser puro y exclusivamente dedicado al trabajo final, ¿no? Y finalmente julio, que únicamente tenemos una semana en julio, por lo menos hasta ahora, van a ser los coloquios finales en los que van a defender ese trabajo, ¿no? Ahí sí, efectivamente, ese coloquio se hace de modalidad presencial, ¿no? Es la única etapa y el único momento de toda la cursada en el que le vamos a pedir que estén presentes para defender sus trabajos, ¿no? Así que tengan en cuenta esta planificación para de aquí hasta la primera semana de julio, ¿no? Creo que esto es todo, si no me equivoco. No, sobre los espacios de trabajo. em, Nosotros vamos a estar trabajando básicamente en dos espacios. Ya les dijimos lo de la UNJU virtual, ¿no? Ahí van a entregar los trabajos prácticos, ahí van a hacer el parcial, ahí también van a entregar el trabajo final, el informe final del trabajo final, lo van a estar entregando en la UNJU virtual, así que ese va a ser nuestro espacio para las evaluaciones, básicamente, ¿no?
Y después vamos a tener el Zoom, o en el caso de que por ahí nos tengamos algún tipo de problema con el Meet, que es algo que nos, perdón, con el Zoom, que es algo que nos pasó el año pasado, vamos a estar utilizando Google Meet, ¿no? Acá en Google Meet vamos a tener las clases teórico-prácticas, vamos a estar en el parcial. En realidad el parcial no se va a hacer por Zoom o por Meet, sino que en realidad ese día del parcial vamos a estar conectados si es que tienen algún tipo de consultas sobre ese parcial, y también vamos a tener consultas a lo largo de la cursada por este medio de Zoom o Meet, ¿no? Pero estos van a ser básicamente nuestros dos espacios. Después se agregaría al final, el día del coloquio, un último espacio que sería el espacio presencial, que eso ya lo vamos a estar informando en su momento, qué aulas vamos a utilizar, seguramente va a ser en la facultad, ¿no? Donde vamos a estar haciendo los coloquios finales, pero eso ya vamos a estar avisándolo por lo menos la última semana de junio, ¿no? Pero como para que tengan una idea de dónde vamos a estar circulando los docentes y los estudiantes, va a ser justamente Zoom y va a ser la UNJU virtual, ¿no? Y ahora sí creo que esto era todo. Sí, efectivamente. Bueno, no sé si hay alguna duda sobre todo esto de lo que estuvimos hablando. Ya han estado haciendo preguntas, pero no sé si quedan algunas otras. Buenas tardes, disculpen, profes. Sí, Daniela. Le hago una consulta respecto a la clase del sábado. Sí. Si van a dejar algún material de lectura previo para que podamos interiorizarnos o va a comenzar la clase y después la bibliografía. En realidad la modalidad que tenemos es dar la clase y después dejar la bibliografía. Ahora, si están medio ansiosos y ansiosas por leer, podemos ir subiendo el material teórico para que vayan leyendo y sabiendo de qué estamos hablando cuando hablamos de la cuestión teórica, ¿no? En principio, pues, digamos, por una cuestión que nosotros también fuimos estudiantes, ¿no? Y generalmente leemos todo post clase, lo hacemos así, pero a ver, si ustedes están con ganas de empezar a leer, ya podemos ir dejando alguna bibliografía. De hecho, eso también, digamos, es algo que quería aclarar, en realidad lo iba a dejar para el sábado, ¿no? Pero no manejamos tanta bibliografía. Es posible que nosotros subamos varios libros al aula virtual, ¿no? Subimos los libros también porque por ahí entendemos que no necesariamente todo el libro lo van a usar ahora, sino que es posible que en un futuro les sirva. Tampoco significa que tienen que leer todo el libro, ¿no? Por ejemplo, nosotros utilizamos Hipermediaciones, es un libro medio viejo, ¿no? Hipermediaciones de Carlos Escolari, y en Hipermediaciones lo que nos interesa es una parte del primer capítulo y después creo que el capítulo 4 o algo por el estilo, ¿no? Em, de todas maneras, nosotros dejamos el libro completo porque, bueno, por ahí hay otras cosas que a ustedes les pueden llegar a interesar o les pueda llegar a servir ahora o en otra materia, y por eso dejamos los libros completos. Pero no necesariamente todos los libros hay que leerlos completos, ¿no? Por ahí les vamos a estar diciendo, en este libro lean tal capítulo que es el que nos interesa, aun cuando dejemos el libro completo, ¿no? Pero tampoco utilizamos mucha bibliografía, ¿no? De hecho, les podemos decir ahora cuáles son los autores con los que estamos trabajando en general, ¿no? Tampoco nos interesa dar así como mucha bibliografía y mucho contenido teórico, porque nos interesa más bien esa articulación de algunos conceptos con los datos que van a estar produciendo en sus trabajos prácticos, ¿no? Entonces, no nos metemos mucho. Y además también porque muchos de los autores que vamos a estar utilizando son autores que ustedes ya los han visto en otras materias o lo van a estar viendo. De hecho, con Leonardo Sosa, ¿no? Leo Sosa de práctica digital transmedial, si no me equivoco, se llama su materia. Con Leo Sosa compartimos muchos contenidos, ¿no? Él en algún momento va a hablar seguramente sobre ecología de medios. Nosotros vamos a estar basando mucho de nuestros contenidos teóricos en la ecología de los medios. Em, entonces vamos a estar compartiendo y no vamos a profundizar nosotros mucho en muchas cuestiones teóricas porque entendemos que eso ustedes lo van a estar haciendo en otras materias.
Por ahí vamos a estar recuperando algunos conceptos que nos sirvan para analizar esos datos, pero no más que eso, ¿no? Así que si bien va a haber un fuerte componente teórico en nuestra materia, pero lo que nos interesa de ese componente teórico es poder incorporarlo o articularlo con las prácticas de los jujeños y las jujeñas en sus consumos transmediales, ¿no? Les dije, le iba a decir los autores, ¿no? Ya les dije Scolari, bueno, Scolari con todo lo que es ecología de los medios y narrativa transmediales, eso va de cabeza. Lo tenemos a Francisco Alvarelo con lectura transmedial. Lectura transmedial de Alvarelo va a ser como nuestra Biblia, básicamente. Todo lo que sea el análisis de las prácticas de consumo va a estar eh, basada en el libro Lectura Transmedial de Alvarelo. También tenemos un par de libros de José Luis Fernández sobre mediatizaciones y plataformas, ¿no, Ivana? Ivana por ahí es más especialista en José Luis Fernández. Después tenemos algunos textos siempre me acuerdo, no me acuerdo el apellido, es Gómez Orozco, si no me equivoco, no me acuerdo el nombre. Gómez Orozco Orozco Gómez. A veces me confunde el orden. Bueno, no importa. Orozco Gómez o Gómez Orozco que habla sobre las corrientes de investigación en audiencias de los viejos medios y de los nuevos medios, ¿no? Entonces, básicamente esa es toda la lectura. Por ahí en algún momento incorporamos algo de Jesús Martín Barbero sobre mediaciones, en realidad pensando en las hipermediaciones de Scolari. Hay un texto de narrativa transmediales que vamos a incorporar este año, pero es muy chiquito, un capítulo muy chiquito de una autora que se llama, a ver, justo tengo acá el libro, María Celeste Morocco, pero no mucho más que eso, no mucho más que eso. Es más, capaz que me estoy olvidando de alguno, pero no mucho más que eso, ¿no? Así que no se preocupen que si bien vamos a estar subiendo muchos libros, lo que nos interesa de esos libros son algunos conceptos muy específicos, ¿no? Algunas clasificaciones muy específicas de las prácticas de consumo transmedial. Así que eso. Pero de todas maneras, si están interesados, no me acuerdo quién me había preguntado ahora. Ay, se me fue. Daniela. Si están interesados en empezar a leer, ya podemos ir subiendo capaz que hipermediaciones de Scolari, que es lo que vamos a estar viendo el próximo sábado, ¿no? No sé si se me está pasando algo, si tiene alguna otra consulta, duda, pregunta. Las vías de comunicación para las consultas. Eso no les dije. Ah, sí, eso también es importante, ¿no? Las vías de comunicación. Uy, yo justo terminé de compartir, voy a volver a compartir. Compartir. Ahí está. Las vías de comunicación. Porque bueno, ya dijimos cuáles son los espacios de circulación, ¿no? Los espacios de clases, que va a ser básicamente Zoom. Em, este sábado 28 tendremos clases, obviamente, este sábado tenemos clases. De hecho, algo interesante, ya me van a empezar a odiar, ¿no? El próximo sábado, en principio, a ver, esto les voy adelantando, porque además no lo averigüé, ¿no? Pero tengo entendido que la próxima semana hay paro, ¿no? No la próxima semana, sí, la próxima semana hay paro. Si el paro de la próxima semana es del lunes al sábado, obviamente el sábado no vamos a tener clase. No, el próximo sábado estoy hablando, no este sábado. Este sábado sí tenemos clases, ¿no? Pero el próximo sábado, si es que hay paro del lunes al sábado, no tendríamos clase. Ahora bien, si el paro es del lunes al viernes, nosotros ese sábado sí vamos a tener clase, a pesar de que el jueves y el viernes sean feriados por jueves y viernes santo, ¿no? Porque el sábado no está contemplado en el calendario académico. Yo todos los años lo pregunto, pero todos los años me responden lo mismo. Ese sábado no es feriado, es un sábado laborable y por lo tanto yo ese sábado doy clase, ¿no? Así que tengan en cuenta que el sábado 28 vamos a tener clases
y es posible que el sábado 4, si es que el paro no alcanza ese sábado, vamos a tener también clases el sábado 4 de abril, ¿no? Así que ya les voy avisando como para que no empiecen a preguntar. De todas maneras, vamos a estar avisando en el grupo de WhatsApp para recordarles que ese sábado sí hay clases en el caso de que no haya paro, ¿no? Pero este sábado 28 tenemos clases. A ver, a partir de ahora es así, digamos, porque también empiezan las preguntas de, profe, ¿tenemos clase o no tenemos clase? A ver, si no hay paro, si no hay feriado, ese día tenemos clases. Ah, si ustedes quieren tener clase o no quieren tener clase, ustedes ya son adultos funcionales que pueden decidir si es que quieren participar o no quieren participar de la clase. De hecho, algo que siempre pasa y lo tenemos también bastante identificados, es que a veces hacen otras cosas. Digo, en esto de que lo vamos a estar viendo con Alvarelo, ¿no? Esto de las prácticas multitarea, ¿no? Ustedes seguramente sean muy pocos los de Acá somos todos ustedes. multitasking, profe. Sí, no, yo supongo, sí, porque además son jóvenes, ¿no? De hecho, nosotros vamos a estar investigando un poquito sobre eso, ¿no? Em, no vamos a renegar de eso, no le vamos a estar diciendo, che, esperen, prendan las cámaras, queremos ver qué están haciendo. No sé si quiero ver lo que están haciendo, ¿no? Pero, pero lo que le quiero decir es eso. Nosotros entendemos que es posible que ustedes estén haciendo otras cosas mientras están teniendo la clase. De hecho, es posible que estén trabajando, ¿no? No sé, los sábados a la mañana es posible que estén trabajando, que ustedes se conecten únicamente para colocar la asistencia y después vean la clase en el aula virtual cuando tengan tiempo de prestarle toda la atención posible, ¿no? O por lo menos esa es la esperanza que tenemos, ¿no? Em, pero digo, en ese multitasking podemos entender que no participen de la clase, no prendan la cámara. Si bien estamos tratando de implementar clases prácticas donde ustedes tengan que tener un tipo de participación en este intercambio virtual, pero es posible, no es posible, es seguro que ustedes van a estar haciendo otras cosas mientras están teniendo esta clase. Y nosotros lo entendemos porque estudiamos eso, ¿no? Pero ¿qué pasa? Em, Eso no significa que cuando tengamos que trabajar vamos a tener que trabajar, ¿no? Y eso tiene que ver justamente con este tipo de preguntas, ¿no? A partir de ahora, si es que no hay paros y a menos que haya algún tipo de comunicación de nosotros con ustedes, se da por entendido que ese día se trabaja, ¿no? Ese día nosotros vamos a tener clases, nosotros ese día nos vamos a conectar, vamos a tener algún contenido para compartir con ustedes o alguna actividad para hacer, pero ese día se trabaja. Pasa tanto para el sábado 28, ¿no? Porque además el sábado, me da la impresión a veces que el sábado es como la idea de que, bueno, es un día que se ve si es que se labura o no. Nosotros, yo por lo menos en mi caso, todos los sábados que hay que laburar, yo vengo a laburar, digamos, porque justamente para eso me pagan, ¿no? Em, Así que eso. Pero más allá de que las clases queden grabadas, cuando hay clase, y cuando hay clase hay que venir a poner la asistencia, ¿no? Así que tengan en cuenta eso, ¿no? Así que tengan en cuenta eso. Las vías de comunicación, justamente por eso. Como decía Ivana, nosotros tenemos, en principio, nuestra vía más rápida es el grupo de WhatsApp, ¿no? El grupo de WhatsApp, si usted tiene algún tipo de duda, algún tipo de consulta con nosotros, háganla al grupo de WhatsApp. Esto sí, y esto creo que lo compartimos con Ivana, no nos escriban de manera privada, ¿no? Nunca nos escriban de manera privada a menos que nosotros les digamos que nos pueden escribir de manera privada, ¿no? ¿Qué significa esto? No nos manden un mensajito en WhatsApp diciendo, profe, no sé, este sábado de clase. No, digamos. Cualquier cosa lo preguntan en el grupo de WhatsApp. Porque, ¿qué pasa con esto? Primero que nosotros entendemos que por ahí, si es que hay alguna duda, esa duda puede estar compartida por alguno de sus compañeros y también es posible que algunos de sus compañeros sepan resolver esa duda en el grupo de WhatsApp, ¿no? Entonces, a veces nosotros no participamos de manera inmediata porque entendemos de que lo pueden hacer algunos de sus compañeros, ¿no? Así que, en principio, yo les diría, el grupo de WhatsApp traten de evacuar todas sus dudas o todas sus consultas en el grupo de WhatsApp. Eso sí, el grupo de WhatsApp también dice ahí, ¿no? Que traten de tener básicamente algún tipo de... em,
de consideración en los posibles horarios en los que se puedan hacer consultas, ¿no? Qué sé yo, no estén preguntando un sábado a las 11 de la noche algo sobre la materia, porque básicamente no da, digamos, ¿no? Nosotros no le vamos a prestar atención a ese mensaje. Es posible que algún compañero sí, pero digamos, no da. Traten de manejarse del lunes a sábado hasta el mediodía para las consultas. Si bien creo que dice lunes a viernes, pero podemos entender que el sábado, como tenemos clase, también se pueden hacer algún tipo de consulta. Pero eso, manéjense por el grupo de WhatsApp frente a cualquier tipo de duda o consulta, ¿no? En el caso de que tengan algún tipo de consulta de manera privada, no sé, capaz que les pasó algo y no lo quieren difundir en el grupo de WhatsApp, ahí traten de preguntarnos por el grupo de WhatsApp si es que se pueden comunicar de manera privada con alguno de nosotros dos, ¿no? Pero no lo hagan en principio así por impulso, ¿no? Porque lo primero que vamos a hacer es borrar ese mensaje. Por lo menos en mi caso, si es que yo no tengo agendadas las personas en WhatsApp y me llega un mensaje, yo lo primero que hago es borrarlo, ¿no? Así que traten de comunicarse siempre mediante el grupo de la cátedra en WhatsApp, ¿no? Em, a ver, y en el caso de que, no sé, pase algo, también nosotros tenemos nuestras vías de comunicación en el aula virtual, ¿no? Ahí también se pueden comunicar de manera privada. Yo acá estoy haciendo un Zoom en estos, no es para mostrar mi foto, porque en realidad no me gusta, pero fíjense que hice el zoom en el caso de la versión para navegador de la UNJU virtual, ¿no? Ustedes ahí tienen, fíjense que tienen tres iconos, ¿no? Una campanita que es para las notificaciones, después tienen un globo de diálogo que es para el chat propio de la UNJU virtual. De hecho, creo que ya alguien me escribió en el chat de la UNJU virtual. No le presté mucha atención porque creo que me escribió anoche, y yo por ahí respondo un día después, ¿no? Entonces por ahí esta vía de comunicación no es muy inmediata, pero no sé, en el caso de que tengan algún tipo de problema y lo quieran resolver de manera privada, me pueden escribir por acá. Y el otro caso es el correo propio de la UNJU virtual, ¿no? Este correo no aparece en la versión de Moodle, no tengan en cuenta eso, aparece únicamente en la versión de navegador. Pero acá también acá nos pueden mandar un correo interno, si quieren pensarlo así, ¿no? En vez de, eso también, esa es otra cosa. No me manden correos electrónicos, ¿no? Porque por ahí encuentran mi correo electrónico, o no sé, o me buscan, inclusive acá en la hoja virtual creo que aparece un correo electrónico y me mandan el correo por ahí, ¿no? No me manden correo electrónico, no me manden solicitudes en Facebook, en Instagram. No hay otra vía de comunicación institucional que no sea la ONJU virtual o, en su defecto, el grupo de WhatsApp de la cátedra, ¿no? Así que traten de mantenerse dentro de esas vías para cualquier tipo de comunicación que tenga que ver con la cátedra, ¿no? ¿Se entiende eso, no? Ivana, no sé si quieres agregar algo sobre todo esto. Sí, que se mantengan eso, porque me ha pasado años anteriores por el tema de la asistencia, y si lo cuento es porque para que no se repitan situaciones de mandarme 12 una que tuvo un contratiempo, que decidió irse a Punta Corral y ahí no tiene conexión a internet y es una situación, creo que como dice el profe, trabajamos, todos somos adultos acá, es otro nivel y entonces de saber decidir si yo me fui y no tengo internet y yo mucha solución no le puedo dar, faltó a clases, cosas así, chicos, desde ese lugar, con criterio adulto, porque bueno, todos somos adultos ya, entonces desde ese lugar mantener eso. Sí, efectivamente. Por ejemplo, en el caso de las asistencias, ¿no? Si ustedes están trabajando y por ahí, no sé, quieren justificar algún tipo de inasistencia, pueden presentar, ¿no? un certificado de trabajo para que nosotros los tengamos en cuenta al momento de computar, ¿no? En esto de que, bueno, hay cierto porcentaje que podemos permitir de inasistencias. Uno es el trabajo, digo, si presentan un certificado de trabajo, eh,
más o menos podemos charlar la cuestión de la asistencia. En el caso de problemas de salud también lo vamos a entender, tampoco somos unos monstruos que no podemos entender que, no sé, capaz que se enferman por algo, ¿no? Y no pueden asistir a las clases o no pueden presentar algún trabajo final o lo que sea, lo podemos entender en ese sentido también, obviamente previa presentación de un certificado de trabajo, ¿no? Todas esas presentaciones las tienen que hacer con Ivana, que es la que va a llevar la asistencia, ¿no? Yo la verdad que con asistencia no trabajo, así que eso lo van a resolver todo con Ivana. Lo mismo con, no sé, si se les enferma un familiar o algo, no le vamos a estar pidiendo un certificado de médico original, con una copia bastará, o con una foto en un celular bastará para que nosotros lo contemplemos. Pero eso, digamos, ese tipo de situaciones lo podemos entender. Como dice Ivana, si ustedes, no sé, dicen, profe, me estoy yendo a Punta Corral, me puede poner la asistencia, y la verdad que es como, bueno, te está yendo a Punta Corral, digamos, no es una cuestión de vida o muerte, ¿no? Aun cuando ustedes puedan tener algún tipo de promesa con determinadas vírgenes o lo que sea, ya excede la cuestión propia de la facultad, ¿no? Entonces tengan en cuenta eso, ¿no? Tengan en cuenta siempre eso, y tengan en cuenta las vías de comunicación, respetarlas, porque tiene que ver con estas situaciones, ¿no? No sé si hay alguna otra duda. En principio, lo que yo les diría, bueno, primero, matricúlense cuanto antes, ¿no? La matriculación es muy necesaria porque ahí va a estar circulando toda la información y todas las actividades. Así que matricúlense en el aula virtual. Eh, si es que no tienen todavía no están en el grupo de WhatsApp, aprovechen la matriculación, entran ahí mediante el link de invitación al grupo de WhatsApp y ya están en el grupo de WhatsApp. Y eso, digamos, y tengan en cuenta eso para estar nosotros todo el tiempo conectados y sabiendo qué está pasando, ¿no? Yo de todas maneras no soy de compartir mucho en el grupo de WhatsApp, ¿no? Porque, bueno, entiendo que es un grupo de trabajo, ¿no? Y, y no todos están pendientes de esa información. También eso, traten el grupo de WhatsApp como un grupo universitario, ¿no? No estén colocando, ya van a tener su momento para colocar sus emprendimientos en el primer trabajo práctico, ¿no? Pero en principio eso, digamos, ¿no? Utilícenlo para cuestiones específicas de la cátedra, ¿no? Nada de promoción, nada de cuestiones comerciales, cadenas, no sé, cuestiones políticas, eso tratemos de evitarlo porque no es el espíritu del grupo de WhatsApp, ¿no? No sé si hay algo más, alguna duda. ¿Hay alguna duda o no? Profe, Bueno, No, entonces profe, por el momento no. bueno, si no hay ninguna duda hasta ahora. Em, y como para ir terminando, vamos a mostrar algunos de los resultados del trabajo final que hicimos el año pasado con los estudiantes, con sus compañeros y compañeras del año pasado, sobre los consumos transmediales. Voy como para que vayan teniendo una idea de qué es lo que vamos a ir viendo de acá hasta principios de julio, ¿no? A ver. El trabajo este en realidad es un trabajo muy gigante, con un montón de datos, ¿no? Para el trabajo final, nosotros lo que les pedimos a sus compañeros, y le vamos a pedir a ustedes obviamente también, es que ustedes elijan algunos aspectos de este universo gigantesco de datos que vamos a estar produciendo para analizar, ¿no? Ustedes van a analizar
unos pequeños datos aquí de este gran panorama que le vamos a estar mostrando, porque de hecho eso es, inclusive este resumen, que es un resumen que nosotros llevamos con Ivana a los congresos y jornadas que se realizan de comunicación que se realizan en Argentina. Aún este resumen es un resumen chiquitito que no incluye todas las preguntas que se hacen en ese trabajo final, ¿no? Pero de todas maneras, acá ustedes van a tener como un pantallazo de lo que vamos a estar preguntando en términos de consumos transmediales en Jujuy, ¿no? A ver. Sí, no, hay un montón de contenidos, bueno, no importa. No voy a hablar mucho sobre lo que hacemos en el trabajo, porque, bueno, en realidad el trabajo lo van a estar realizando ustedes hacia finales de la cursada, ¿no? Pero lo que hacen, lo que hicieron sus compañeros el año pasado es encuestas sobre los consumos y las audiencias a hombres y mujeres de 4 grupos etarios, ¿no? De 13 a 17, el grupo que nosotros llamamos adolescentes, de 18 a 29, que es el grupo que llamamos jóvenes, que yo supongo que debe ser el grupo en el que ustedes más o menos se encuentran, ¿no? La gran mayoría, de 30 a 49, que son el grupo que llamamos adultos o adultos jóvenes, y después el grupo de 50 a 64, que es el grupo de adultos, ¿no? Ya hace años que venimos peleando con la definición de adultos mayores, porque en realidad de 50 a 64 no son adultos mayores todavía. De hecho, yo estoy más cerca de ese grupo que otra cosa, así que no me gustaría que me llamen adulto mayor. Es el grupo de los adultos, ¿no? Están los adolescentes, los jóvenes, los adultos jóvenes y los adultos. Obviamente este trabajo está ajustado por las variables de género y edad, porque lo que nos interesa justamente es hacer comparaciones tanto de estos grupos etarios como también comparaciones entre los géneros de varones y mujeres, ¿no? Eso siempre son como las dos variables que siempre nos interesa cruzar porque justamente nos dan datos muy interesantes sobre los consumos en Jujuy, ¿no? Bueno, es un cuestionario que lo diseñamos nosotros desde la cátedra, ¿no? No es un cuestionario que ustedes puedan preguntar cosas por fuera de esta encuesta, ¿no? Em, el año pasado teníamos 136 preguntas en cada encuesta que tenían que realizar y las preguntas estaban organizadas en 5 partes, que son básicamente los ejes que nosotros investigamos o que nosotros desarrollamos a lo largo de la cursada, ¿no? Que son las pantallas o la ecología de las pantallas, los medios tradicionales, los medios digitales, aplicaciones, redes y plataformas y narrativa transmedia. Este año nosotros estamos pensando con Ivana también incorporar el tema de la utilización de inteligencia artificial, ¿no? En Jujuy, así que es posible que ese último es que no cambie mucho, pero lo incorporemos también el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Porque es algo que nos interesa, porque además es algo que nosotros notamos en los usos de los estudiantes y también en el uso de los jujeños y las jujeñas. Tengan en cuenta que esta encuesta nosotros en realidad no, nosotros no. Los estudiantes, las encuestas las realizaron en la calle, podemos decir, ¿no? No es una encuesta que nosotros hacemos desde la cátedra a los estudiantes, sino que en realidad es una encuesta que hacen los estudiantes a las personas de afuera de la cátedra, ¿no? Y bueno, las etapas ya medio que las dijimos, esto básicamente como para que tengan una idea. Bueno, esto no lo voy a decir, lo voy a decir en su momento cuando hablemos del trabajo final, vamos a estar viendo eso. Esto sí me interesa porque esto es un poco algo que también les puede llegar a interesar a ustedes este año, ¿no? El año pasado tuvimos, no me acuerdo si eran 20 trabajos, acá no dice, no, eran como, no sé si entre 20 y 30 trabajos. La verdad que lo tenía ese dato, se me está perdiendo ese dato. 34 trabajos, ahí está. Teníamos 34. 34 trabajos finales, ¿no? 34 grupos que han hecho trabajos. Y el año pasado el gran tema que les interesó a todos, que en realidad es un poco también el tema que incorporamos el año pasado, porque nos habíamos preguntado el año anterior, que era la cuestión del streaming, ¿no? Estaban como muy interesados los estudiantes, sus compañeros del año pasado, estaban muy interesados en la cuestión del streaming, ¿no? Que era algo que nosotros preguntábamos en la encuesta, ¿no? Entonces, la gran mayoría de los trabajos se basan en televisión streaming, comparar, ¿no? El consumo de televisión y streaming, em, la radio tradicional y el streaming,
el ecosistema de pantallas y entre ellos también el streaming en general, ¿no? Y también están los trabajos de diarios impresos y digitales, videojuegos, plataformas de video y cine, redes sociales, medios tradicionales y digitales y otros temas. Si ustedes tienen algún compañero del año pasado que haya presentado el trabajo final, pídanle para leer porque son trabajos muy interesantes. Nosotros los trabajos, de hecho, desde el primer año que nosotros con Ivana estamos pensando hacer algún tipo de publicación de los trabajos, de los mejores trabajos de la cursada, porque ahí salen cosas muy interesantes ahí, ¿no? Más allá de los datos que nosotros les presentemos ahora, que son como datos muy generales, los trabajos de los estudiantes son muy interesantes en cómo analizan a veces algunas variables que a nosotros se nos escapan, porque bueno, como son una infinidad de datos, nosotros vemos como el gran panorama, en cambio los estudiantes se enfocan en temas mucho más específicos, ¿no? Pero eso, si tienen la posibilidad de comunicarse con compañeros y compañeras del año pasado, pídanle los trabajos porque, bueno, pídanle además si lo aprobaron, ¿no? Porque después también han habido trabajos medio flojitos, pero pídanles para leer qué datos aparecen ahí porque son muy interesantes. Y además también esto, ¿no? Como les decía al principio son datos que nosotros creemos que a ustedes les pueden servir. Digo, yo imagino que algunos de ustedes o algunas de ustedes están trabajando en redes sociales o no sé, capaz que tienen algún emprendimiento que trabaja en medios digitales o en plataformas digitales y estos datos les pueden servir para saber dónde están los jujeños y las jujeñas, básicamente, ¿no? O cuál es su posible grupo objetivo en ese trabajo que están haciendo, ¿no? Bueno, a ver, pasemos. No voy a pasar por la creación. Vamos a ver un poquito sobre, a ver, tenemos 20 minutos, ¿no? Veamos un poquito de los resultados de streaming, como para que tengan una idea de qué es lo que vieron sus compañeros. Ah, bueno, esto lo de los géneros, bueno, los géneros, las edades, esto lo voy a pasar rápidamente. Esto sí es interesante, ¿no? La gran mayoría de los datos que han recopilado o que han relevado sus compañeros y compañeras el año pasado son de San Salvador en un 75% y un 11% de Palpalano. Son como las dos principales ciudades, diríamos, es el Gran San Salvador, como se lo conoce, ¿no? Entonces son datos que se basan básicamente en consumos urbanos, ¿no? Porque también nosotros a veces cuando comparamos el trabajo que realizan sus compañeros con em, otros trabajos que se realizan en otros lugares del país, aparece esta cuestión de, bueno, sería interesante indagar sobre los consumos rurales, ¿no? Sí, estaría buenísimo, pero lamentablemente, como ustedes viven y trabajan en zonas urbanas en su gran mayoría, los datos que relevan son en su gran mayoría urbanos, ¿no? Entonces, estos datos van a estar reflejando esos ámbitos urbanos, ¿no? Y bueno, en San Salvador los principales barrios, ¿no? Donde hicieron estas encuestas son de Alto Comedero y San Pedrito, ¿no? Lo interesante también es eso, digo, estos barrios un poco nos dan una idea del nivel socioeconómico de las personas encuestadas, ¿no? Si bien no nos da un dato exacto, ¿no? Porque podríamos preguntar sobre el ingreso de cada persona. No lo hacemos porque ya la encuesta es demasiado larga y además preguntar sobre eso ya es medio complicado, ¿no? Por saber si efectivamente es así o no, darle a ese valor numérico algún tipo de relación con la clase social o lo que sea. Entonces, nosotros un poco la pregunta sobre los barrios nos da una idea de ese origen o ese nivel socioeconómico de la persona encuestada, ¿no? Entonces, si vemos que la gran mayoría de los encuestados son de Alto Comedero y San Pedrito, eso nos da una idea más o menos de qué clase social pertenecen esas personas, ¿no? También aparece el centro, aparece Ciudad de Nieva, Los Perales, pero en menor proporción que esta gente de Alto Comedero y de San Pedrito, ¿no? Ahí vamos a ir dijimos que íbamos a ir a, a los medios de streaming, ¿no? Em, Esto es interesantísimo, ¿no? Por lo menos a nosotros nos gustó mucho y a muchos estudiantes también les llamó la atención porque
se ve que hay un interés en este tema, ¿no? Pero lo interesante era esto, ¿no? Muchos de los trabajos finales tenían por hipótesis, porque además tienen que plantear hipótesis ustedes en el trabajo final. Muchos trabajos tenían por hipótesis que había un gran consumo de canales de streaming, ¿no? Nacionales e internacionales, entre los grupos etarios, por lo menos entre los grupos de adolescentes y jóvenes, que son los grupos en los que se supone que hay gran consumo de canales de streaming, ¿no? Y algo que nosotros encontramos es que no es así, ¿no? Básicamente no es así. En todos los grupos etarios gana el no, fíjense las columnas rojas, ¿no? Las columnas rojas son el no y las columnas azules son el sí, ¿no? Y lo que estamos viendo justamente es eso, ¿no? Que si bien los adolescentes y los jóvenes consumen canales de streaming, pero la proporción entre los que consumen y los que no consumen es mayor, aquellos que no consumen que los que sí consumen, ¿no? Así que acá hay un dato interesante pensando usted también yo supongo que conocen lo que dicen ahora los jóvenes, el lore de los canales de streaming. Acá vemos nacionales e internacionales, pero después preguntamos sobre los canales locales, ¿no? Los canales jujeños. Fíjense que acá las columnas del no crecen aún más. Y lo interesante es eso, ¿no? Ustedes sabrán un poco sobre las peleas entre los canales de streaming en Jujuy, no solamente en Jujuy, también en Argentina en general, hay como una disputa de quién es el canal que más se ve, ¿no? Y cómo el streaming pareciera que avanza, invade inexorablemente los, las audiencias en Argentina y en Jujuy, pero lo que estamos viendo Profe, nosotros en estos datos es que no están así, ¿no? ¿Sí, Ana Julieta? como el debate ese de quién es mejor de Olga y Luzu, por ejemplo. Sí, efectivamente. Bueno, con respecto a Olga Iluso, nosotros también preguntamos, ¿no? ¿Cuáles son los canales nacionales más vistos? ¿No? No, acá está la respuesta con el no incluido, ¿no? Que esto obviamente nos quita un montón de información, pero fíjense que si sacamos el no, vemos que por lo menos en Jujuy, por lo menos entre las personas encuestadas, Luzu gana por sobre Olga. De hecho, fíjense que la diferencia entre Luzu y Olga con respecto al tercero, el cuarto y el quinto es mayor, ¿no? Que otros canales, ¿no? Entonces eso sí es interesante para ver. También fíjense las distribuciones por edades, ¿no? Acá en estas columnas pueden ver las edades apiladas, ¿no? Primero en celeste aparecen los adolescentes, en azul los jóvenes, en verde clarito los adultos jóvenes y en verde oscuro los adultos, ¿no? Y algo interesante es eso, digamos. Se ve que la población que consumen estos canales son en su gran mayoría adolescentes y jóvenes. Fíjense, gelatina, ¿no? No sé si logran ver en sus pantallas cómo gelatina tiene un fuerte componente de gente adulta, no joven adulta, por sobre otros canales de streaming, ¿no? Pero es interesante saber eso, digamos, ¿no? Porque ahora sí no hace falta. José, perdón, no hace falta colocar tus datos. Pero es interesante saber esto porque, bueno, nuevamente, estos canales, bueno, en el caso de Olga y Luzu, yo imagino que deben tener datos mucho más precisos, pero si vamos al caso de los canales locales, ¿no? Em, Ellos manejan sus propios datos dados por las métricas que les ofrecen las mismas plataformas, ¿no? Pero también sabemos que esas métricas por ahí están medio mediadas por algún tipo de ruido, ¿no? Generalmente se pagan para que ciertos bots agranden el número de, de audiencias, ¿no? Em, o no sé, digo, o la misma, el mismo canal por ahí invierte en publicidad para que sea más visto, ¿no? Y a veces ese tipo de prácticas de marketing digital no nos dan una imagen muy clara o del todo completa del consumo de esos medios, ¿no? Entonces, este tipo de preguntas que nuevamente les decimos, son ustedes saliendo a la calle a preguntarle a la gente de estas edades que consumen, nos da, digamos, nos ayuda a completar esa imagen que nos pueden dar las métricas, ¿no? No sé si se entiende esto.
Y acá nuevamente fíjense, cómo Coso, ¿no? Tiene un gran componente de adolescentes en sus públicos, ¿no? Adolescentes y jóvenes obviamente también, pero el componente principal está dado por los adolescentes, ¿no? Esto nuevamente pensando en ustedes como futuros creadores de contenidos en medios digitales, ¿no? No sé si quieren trabajar en Coso, no sé si quieren ser streamer, pero si lo quieren ser, fíjense dónde están los públicos que ustedes están interesados en interpelar, ¿no? Digo, imagino que ustedes están en el segundo grupo de 18 a 29, imagino que si en algún momento quieren hacer algún programa en un canal de streaming, no van a estar buscando gente adolescente en sus públicos, sino gente un poco más grande. Entonces por ahí, no sé, Coso no les convendría del todo, ¿no? A pesar de ser muy consumido, no sé si les convendría a ustedes en términos del posible público al que apuntan llegar con sus contenidos, ¿no? Y tener en cuenta eso, digo, ayuda muchísimo en la planificación, ¿no? De este marketing digital, ¿no? Esto con respecto a los canales de streaming, ¿no? A ver. Bueno, no voy a ir por ahí. Lo que sí me interesaba ver, porque justamente les dije al principio que, em, a ver, algo que les había dicho es que me interesaba mucho la cuestión de los videojuegos. Acá voy a pasar rápidamente a ver cuánto tenemos de tiempo. Ahí estamos medio en el horno. Bueno, las conexiones a Internet en Jujuy demuestran que son muy altas, ¿no? La mayoría, solamente un 1% dice no tener una conexión hogareña a Internet. La mayoría además tiene Wi-Fi en su casa, ¿no? Que también es algo interesante. Esta pregunta de comparte conexión hogareña a Internet tiene que ver con otro trabajo que hemos visto en algún otro momento sobre la posibilidad de compartir, ¿no? El servicio con vecinos o con familiares o algo, no necesariamente compartir el- la contraseña de Wi-Fi, ¿no? Sino compartir el servicio, ¿no? Y vemos que, por lo menos en el caso de los jujeños, no son mucho de compartir esa conexión hogareña, pero también esto, digo, esto suele suceder mucho en lugares metropolitanos, ¿no? Donde en un mismo edificio, por ahí la señal de internet de un departamento puede llegar a dos o tres departamentos, entonces lo que suelen hacer esas personas es pagar entre todos, entre tres familias, por poner algo, un mismo servicio y con eso se garantizan la cobertura de ese lugar, ¿no? Acá, como no estamos muy acostumbrados a vivir en edificios, si bien hay muchos edificios en San Salvador y en, y en Palpalá, pero vivimos más bien en casas, ¿no? Entonces, por ahí uno puede entender esto de compartir la conexión hogareña o no compartirlo entre los jujeños y las jujeñas. Julieta, Profe, consulta, ¿y estas sí. encuestas dónde las tenemos que realizar? Por ejemplo, facultad o, no sé, otra facultad privada, me refiero a cuál sería el medio, no sé si me estoy dando a explicar. Sí, sí, sí. Ustedes eligen dónde hacerla, ¿no? De hecho, Puede ser en un un poco, polideportivo, en un... exactamente, a Bien, ver, algo que nosotros les decimos generalmente es que no nos importa si lo hacen en su familia, digo, ¿no? Porque también entendemos que si bien la facultad supone cierto nivel socioeconómico, pero también es bastante heterogéneo, ¿no? Entonces, hay mucha gente de la facultad, a ver si le preguntamos, de hecho le vamos a preguntar en algún momento, ¿no? Pero si le preguntamos, cuando lo vayamos a preguntar a ustedes, algunos van a decir que viven en Alto Comedero, algunos van a decir que viven en Los Perales, algunos van a decir que viven en Perico, otros en el Carmen, en lo que sea. Em, y eso, digamos, ustedes mismos van a hacer como una pequeña muestra de esa gran encuesta que al final van a hacer, ¿no? Entonces, no es necesario, a ver, nosotros le decimos salir a la calle, medio entre comillas, pero no necesariamente tienen que salir a la calle. Si ustedes en su familia encuentran gente que responde a estos grupos etarios, suficiente, digamos, ¿no? Porque de hecho eso, algo interesante de este trabajo, que es un trabajo cooperativo entre todos los grupos de la cursada, es que cada grupo hace un número muy chiquito de encuestas, ¿no? Yo creo que es un grupo de tres, están haciendo 6 encuestas, no, 2 encuestas, ¿no, Ivana? 2 encuestas a cada grupo, pero después, ¿qué pasa?
esas 12 Mm, encuestas después se van sumando a las 12 encuestas de cada uno de los grupos. Entonces, efectivamente, claro. de 12 en 12 llegamos hasta 120, 150 datos, si no más, ¿no? La verdad que tenía ahí el dato de cuántas encuestas habíamos hecho, no importa. Em, pero eso, justamente lo interesante de este trabajo es que ustedes no van a analizar únicamente sus datos, sino que van a analizar el dato de todos los grupos. Y ahí es donde justamente vemos esta representatividad de la muestra, ¿no? Porque van a ver muchos datos de mucha gente muy diversa en Jujuy. A ver, voy a avanzar rápidamente hacia videojuegos, como únicamente para cerrar eso, pero ustedes ya un poco se van dando cuenta, fíjense, va al cine con frecuencia, ¿no? ¿Qué tipo de películas va a ver al cine? Esta pregunta me encanta porque da un montón de datos, ¿no? En términos de, no solamente de edades, sino también de género, ¿no? Acá fíjense que, por ejemplo, en las películas de acción y aventura hay una diferencia entre mujeres y varones, las mujeres están en rojo, los varones en azul. eh, más hombres que mujeres ven las películas de acción y de aventura. Fíjense en las animadas infantiles, más mujeres que hombres, ¿no? Lo que nos lleva a pensar, por ejemplo, en las mujeres que llevan a sus hijos a ver películas animadas infantiles al cine, ¿no? Las románticas creo que también aparecen, ahí están las románticas, no, fíjense que las románticas la ven más mujeres que varones. El terror, no, el terror creo que aparece en otra pregunta, ¿no? Pero es interesante para ver eso, cuántos televisores hay en su casa, ¿no? Cuántos televisores están conectados, o si al menos un televisor está conectado a internet, ¿no? Pensando en los televisores inteligentes, si tienen servicio de televisión por cable. Ah, y quería llegar a esto, lo de los videojuegos, ¿no? Que también sí, algo interesante, a mí me interesa mucho, yo siempre, ya se los dije al principio, ¿no? Pero el consumo de videojuegos es muy interesante en Jujuy, primero porque, bueno, uno supone que hay una diferencia muy grande entre las mujeres y los varones, ¿no? Y la verdad es que los datos, por lo menos desde el primer año, es que nos dan a entender de que las mujeres juegan tanto como los hombres, no de manera igual, ¿no? Pero en cierto sentido no es tan grande la diferencia entre mujeres y varones, ¿no? Fíjense ahí el segundo gráfico, ¿no? Donde aparece el sí y el no. Fíjense que si bien las mujeres hay mayor porcentaje o proporción de mujeres que responden el no, pero no es tanta la diferencia con respecto a los hombres, ¿no? En cuanto a las edades, sí hay una diferencia. Fíjense que de 13 a 17 es el pico alto, mientras que de 50 a 64, la respuesta por el no es casi igual a la del sí en 13 a 17, ¿no? Bueno, la frecuencia lo voy a saltar esto. En cuanto a dispositivos, sí es algo interesante, no esta parte, sino esta parte, ¿no? Algo que nos notaron los estudiantes ya desde el primer año es que fíjense que las mujeres en gran mayoría juegan en teléfonos inteligentes, mientras que los varones juegan en distintos dispositivos, ¿no? Eso también es algo interesante para anotar en términos de los consumos. Y también vayan pensando en ustedes mismos y mismas como consumidoras de videojuegos o de lo que sea, si están dentro de estos grupos, ¿no? Porque es posible que ustedes estén o no estén en estos grupos, pero esta información nos ayuda también a identificarnos a nosotros en estos grupos, ¿no? Y bueno, ¿qué videojuego? Esta pregunta también siempre me encanta, los resultados de estas preguntas, ¿no? ¿Qué videojuegos juegan? ¿No? Y ahí aparece también el Free Fire, las mujeres jugando Free Fire, ¿no? Esto también me ayuda a hacer ciertas preguntas a las videojugadoras de la cátedra, ¿no? Fíjense las diferencias de consumos entre varones y mujeres en términos de videojuegos, ¿no? Hay un montón de información, bueno, casinos virtuales, apuestas deportivas. Hay una pregunta por acá que a mí nunca me... Ay, no me diga que no está. Ah, no, está más adelante, perdón. Porque también preguntamos, bueno, diarios digitales, diarios en papel, aplicaciones de comunicación, ahí aparece WhatsApp, obviamente, como la más consumida, ¿no? Las acciones que realizan en estas aplicaciones, las redes sociales, fíjense también si se encuentran acá, ¿no? Facebook aparece en primer lugar, pero por una gran utilización de la gente, los adultos jóvenes y los adultos, ¿no? Frente a Instagram y TikTok, que está poblado de jóvenes y adolescentes. Pero esta pregunta también es una pregunta que la empezamos a hacer creo que hace 2 años, si no me equivoco, y hasta ahora no nos está dando mucha información, que es las aplicaciones de citas, ¿no? También es algo que preguntamos, ¿no?
si es que utilizan aplicaciones de citas. Y fíjense que los hombres consumen un poquito más las aplicaciones de citas que las mujeres, ¿no? Bueno, hay un montón de datos. Vamos a estar subiendo de todas maneras este resumen de las investigaciones del año pasado. Lo vamos a estar subiendo a la aula virtual si es que les interesa saber qué pasó el año pasado. Y si les interesa saber qué pasa este año, para eso van a tener que terminar la cursada con nosotros, ¿no? No sé si hay alguna duda con respecto a todo esto. Esto ¿Qué es tan difícil es básicamente. armar las barras? Es muy difícil. No, no es muy difícil. Nosotros, de hecho, lo que nosotros hacemos en junio, además de que ustedes van a tener que estar trabajando en el informe final, es dar unos talleres sobre el uso de Excel para el procesamiento de los datos y también para hacer gráficos, ¿no? Digamos, las clases teórico-prácticas de junio, en su gran mayoría, van a ser como unos talleres para hacer ese informe final, ¿no? No es que nosotros los tiramos a que ustedes tengan que hacer esos trabajos sin saber muy bien cómo hacerlo, sino que lo vamos a estar acompañando para producir esta información, ¿no? Así que no se preocupen demasiado. Si bien van a estar trabajando con números, pero van a estar siendo acompañados un poco por nosotros, así que no se preocupen. Pero bueno, eso es lo que vamos a estar Profe, haciendo. ¿Sí? otra consultita más. ¿El ¿Sí? ámbito puede ser digital? Por Como el- ejemplo, yo tengo un emprendimiento y tengo mucha clientela, entonces ¿Sí? pensaba que también podríamos encuestar, por ejemplo, por formulario. Sí, a ver, ahí lo vamos a discutir hacia el final, ¿no? Ahí lo vamos a di- Ok, en realidad nosotros no les exigimos, pero les recomendamos que hagan las encuestas del trabajo final de manera presencial, porque en realidad hay muchas preguntas que por ahí necesitan algún tipo de mediación para Explicación explicarle a la persona qué datos estamos y queriendo concepto. obtener de esa pregunta, ¿no? Y por ahí darle el formulario a esa persona medio que te quita esa, te esa limita, posibilidad de mediación, ¿no? De entender claro. la pregunta y te puede responder cualquier otra cosa. Entonces, nosotros no recomendamos que se haga de manera virtual la encuesta, siempre que se haga con una presencialidad, ¿no? De hecho, eso también lo vamos a estar viendo cuando hagamos el trabajo final, pero ustedes van a estar cargando esa información en un formulario de Google, pero ese formulario ustedes no lo pueden compartir, ¿no? Ese formulario únicamente es para el acceso de ustedes. Entonces, medio que va a ser complicado que vos estés compartiendo un formulario a una persona y después tengas que hacer tu propia interpretación de los resultados de ese formulario para cargar otro formulario, ¿no? Entonces es medio complejo. En principio, lo que nosotros recomendamos es que ustedes empiecen a interactuar con personas en la vida real para hacerle estas preguntas, porque además ahí también hay cosas interesantes para ver, ¿no? Porque eso de tirar formularios es bastante sencillo, pero les quita a ustedes mucha información que les puede ayudar después para decir otras cosas, ¿no? Pero sí, algo interesante que dijiste vos, Julieta, es esto, que tenés un emprendimiento. Ese emprendimiento te va a servir para el primer trabajo práctico que van a tener con Ivana de acá a 2 semanas, imagino yo. Así que eso, yo te diría que empecés a pensar tu propio emprendimiento como un objeto de investigación porque te va a servir para ese trabajo. Buenísimo, profe, gracias. Bueno, ya son las 18:03, voy a dejar de grabar.